El relato abre en el desierto de Arizona, una extensión salvaje, árida, pero también profundamente espiritual. En este paisaje, el sol no es solo calor, es una fuerza que prueba la resistencia de los hombres y mujeres que lo habitan. Para Clara, hija de colonos ingleses, el desierto representa aislamiento y peligro. Ha crecido oyendo historias sobre los salvajes apaches, sin entender que detrás de esa palabra hay cultura, creencias y humanidad. Por eso, cuando se aventura al río sola, no solo desafía la prudencia, también se asoma, sin saberlo, al límite entre el mundo civilizado y el espiritual. Su soledad y curiosidad hacen que el espectador la perciba como una mujer fuerte, pero también ingenua. 2. El ritual de Taza y la visión del cuerpo como símbolo. En contraste, Taza, nombre apache que significa hijo del amanecer, es presentado no como un enemigo, sino como un ser que vive bajo sus propias leyes. En su cultura, la desnudez no tiene el mismo significado que en la moral victoriana de los colonos. Montar desnudo en el río forma parte de un rito de limpieza, previo a una posible batalla, o antes de asumir responsabilidades dentro de la tribu. El momento en que Clara lo ve cabalgar desnudo es el punto de ruptura entre los códigos culturales. Lo que para ella es una vergüenza o algo impropio, para él es un acto espiritual. Aquí entra la fuerza dramática del título. Ella lo ve en su forma más pura y vulnerable, sin pretenderlo, y eso los une ante los ojos de su tradición. El significado de la ley del pueblo, la frase de Taza, por la ley de mi pueblo, me perteneces, no es una amenaza física, sino un principio sagrado. En muchas culturas indígenas, ciertos actos involuntarios se interpretan como señales espirituales, presagios, uniones, compromisos impuestos por el destino. Según la costumbre que imagina el relato, si una mujer ve a un guerrero en su desnudez ritual, se considera que los espíritus han cruzado sus caminos. No importa si ella es extranjera o no, el vínculo está sellado por los ancestros. Taza no busca forzarla ni dominarla, sino cumplir una obligación espiritual. Es un concepto que choca de lleno con la mentalidad europea de Clara, donde las leyes son escritas por hombres, no por espíritus. La tensión emocional, miedo y fascinación. Cuando sus miradas se cruzan, el relato entra en una dimensión emocional intensa. Clara siente miedo, porque todo en él es distinto. Su piel cobriza, su mirada, su postura, el silencio con que habla, pero también fascinación. Por primera vez, ve un hombre libre sin ataduras sociales ni máscaras. La escena del encuentro tiene una energía que mezcla lo prohibido con lo sagrado. No hay deseo carnal inmediato, sino una atracción primitiva, una llamada interior que ella misma no comprende. Él, por su parte, no la mira con lujuria, sino con la certeza de quien ha recibido un mensaje del mundo espiritual. Su voz es firme, casi solemne, y cuando dice «me perteneces», en realidad está diciendo «nuestros destinos se entrelazaron ante los dioses». La transformación interior de Clara. Esta escena marca el inicio del cambio de Clara. Hasta ese día, su vida había estado regida por normas ajenas, las de su padre, su comunidad, la religión. Pero en ese instante, frente al desierto y a un hombre que representa algo completamente opuesto a su mundo, siente por primera vez que todo lo que conoce puede no ser absoluto. Su percepción de pecado o decoro empieza a resquebrajarse. En el fondo, lo que ve no es indecencia, sino libertad. Es un momento de revelación silenciosa, y aunque intenta negar la afirmación de Taza, algo dentro de ella, quizá su alma, quizá el instinto, ya se siente unida a él. 6. El simbolismo del desierto y el agua. El lugar del encuentro, el río, no es casual. El agua representa purificación y cambio, tanto para el guerrero que realiza su rito como para la mujer que, sin saberlo, está a punto de comenzar el suyo. El desierto, en cambio, representa la frontera, entre culturas, entre creencias, entre la razón y el deseo. El cruce de ambos elementos, agua y arena, refleja el cruce de sus destinos. La ironía del destino y la mirada del otro. Hay una ironía trágica en el hecho de que una simple mirada cambie el curso de dos vidas. Clara solo pretendía llenar su cantimplora,
Taza solo buscaba fuerza espiritual, pero la mirada compartida transforma lo ordinario en destino. Esta primera parte establece así el tema central de la historia. Cómo algo tan simple como un encuentro fortuito puede desafiar las normas del mundo entero. A partir de este momento, la ley de los blancos y la ley de los apaches se enfrentarán, pero entre esas dos fuerzas nacerá algo más poderoso: el amor, o el tono romántico y dramático. El drama no reside en la violencia, sino en la diferencia. El conflicto inicial es de alma, no de cuerpo. Ella no puede aceptar lo que él proclama, pero tampoco puede olvidarlo. Él no puede ignorar la ley de su pueblo, pero tampoco desea imponerse por la fuerza. El amor que surgirá entre ambos tendrá que nacer entre los límites de la incomprensión. Y eso hace que esta historia, desde su primer párrafo, sea más que una historia de amor. Es una historia sobre la unión imposible de dos mundos que el destino ha decidido entrelazar. El primer párrafo abre con el regreso de Clara a su entorno familiar, la transición del desierto, espacio libre, natural y espiritual, al rancho, espacio cerrado, civilizado y masculino, simboliza su regreso a las normas que la gobiernan, pero algo dentro de ella ya no encaja. La escena que presenció ha sembrado una grieta en su mente. Al intentar convencerse de que fue un sueño, vemos su mecanismo de defensa: negar la experiencia para conservar su lugar en un mundo donde todo debe tener lógica y moral. Pero la emoción que la atraviesa no responde a la lógica, sino a la intuición, a la memoria del cuerpo, al magnetismo que sintió bajo aquella mirada. El padre y el peso de la autoridad. El coronel Whitmore no aparece como un villano, sino como un símbolo de la estructura que domina su vida: el orden, la disciplina y el prejuicio. Su autoridad representa el mundo de los blancos, donde las mujeres obedecen, las tierras se conquistan y los apaches son enemigos. Cuando Clara lo observa durante la cena, nota la distancia entre sus valores y lo que ella empieza a sentir. Esa incomodidad interior marca el nacimiento del conflicto moral. En un solo día, Clara ha pasado de creer en la superioridad de su cultura a dudar de su propia gente. Esa grieta crecerá con cada mirada que recuerde. El lenguaje del desprecio. Durante la cena, los colonos hablan de mantener a raya a los apaches. Esa expresión tan común ahora resuena diferente para Clara. Lo que antes parecía una conversación rutinaria, ahora suena a violencia disfrazada de civilización. Esta parte del relato muestra el poder del lenguaje para moldear la percepción del otro. El desprecio con que se habla de los apaches contrasta con la dignidad con que Taza se presentó. En ese contraste, el lector empieza a entender lo mismo que ella. ¿Quiénes son realmente los salvajes? La sombra vigilante. Taza desde la distancia. Taza no desaparece. No intenta capturarla ni forzarla, simplemente la observa desde lejos. Este detalle es importante porque transforma su figura de hombre salvaje en algo más profundo. Un guardián, un espíritu protector. Su presencia constante y silenciosa demuestra que su vínculo no es carnal, sino espiritual. Clara lo percibe, incluso sin verlo. Siente cuando él está cerca y esa sensación, más que asustarla, la tranquiliza. Aquí la atracción empieza a tomar forma no como deseo prohibido, sino como conexión del alma. El desierto como reflejo de su alma. El entorno vuelve a funcionar como metáfora. El viento, la arena y la inmensidad simbolizan la confusión interior de Clara. Cuanto más intenta resistirse, más se pierde en el paisaje que ahora la atrae. Antes veía el desierto como un enemigo, pero ahora empieza a verlo como un espejo. Indómito, libre, hermoso en su dureza. Y ese cambio de percepción va de la mano con su nueva visión de Taza. Ella comienza a sentir que pertenece, en parte, a ese mundo salvaje que siempre le dijeron que debía temer. El regreso de Taza y la ofrenda, el momento en que Taza reaparece, es uno de los puntos más cargados de simbolismo. No llega armado ni montado como un guerrero, sino caminando, cubierto con una manta sencilla, sosteniendo una piedra blanca. La piedra es un símbolo poderoso. En la tradición apache, representa permanencia, verdad y memoria. Al entregarse la Taza no le está dando un simple objeto, sino una promesa. Recuerda lo que viste porque eso te unió a mí para siempre. Su frase,
Puedes negarme, pero no podrás negarte a ti misma. Encierra una sabiduría espiritual. Habla de la imposibilidad de huir del destino cuando el alma ya lo ha aceptado, aunque la mente lo rechace. El poder del gesto frente a la palabra. Mientras que los colonos hablan mucho, discutiendo, juzgando e imponiendo, Taza comunica a través de gestos y silencios. Este contraste refleja la diferencia entre dos formas de sabiduría, la del ruido y la del silencio. El gesto de entregarle la piedra vale más que 1000 discursos. Representa la pureza del vínculo que él siente, frente al miedo racional de ella. Aquí comienza a desarrollarse la dimensión espiritual del romance, donde la conexión entre ambos trasciende lo físico o cultural. El temblor y la aceptación inconsciente. Cuando Clara toma la piedra y la guarda, no entiende por qué lo hace. Ese acto inconsciente es clave. Aunque su mente sigue negando, su corazón ya empezó a aceptar. Es un gesto de entrega silenciosa, de confianza instintiva. La piedra se convierte en el primer símbolo tangible de su unión. Este pequeño detalle será el hilo que la una a Taza incluso cuando estén separados, y servirá como prueba de su vínculo en los capítulos siguientes. El tema del destino y la libertad. La frase, puedes negarme, pero no podrás negarte a ti misma, se convierte en el corazón de esta parte. Expresa la idea de que el destino no es una cadena, sino una verdad interior. Clara aún no sabe qué siente, pero ya no puede volver a ser quien era. Algo dentro de ella ha despertado. Algo que no se rige por las leyes de los hombres, sino por una verdad más profunda. Este conflicto entre el deber y el deseo, la ley humana y la ley del alma, es lo que convertirá la historia en una tragedia romántica con tintes épicos. 10. La estructura emocional de la parte 2. Inicio. La confusión y la negación. Desarrollo. El choque entre su entorno y su nueva visión del mundo. Clímax. La segunda aparición de Taza y la entrega de la piedra. Conclusión. El comienzo de una aceptación inconsciente. Esta estructura mantiene el tono de romanticismo clásico, pasión contenida, conflicto interior, simbolismo espiritual. 11. El amor como puente entre mundos. Aquí, el amor no se presenta como deseo inmediato, sino como lenguaje de redención. Taza no busca poseer, sino compartir un destino. Clara no busca amar, pero su alma ya ha sido tocada por la experiencia. Ambos representan dos mitades del mismo anhelo. Él, la libertad ancestral. Ella, la pureza del alma que aún puede cambiar. 12. Preparación para el conflicto futuro. Esta parte deja sembradas las semillas del conflicto central. La inevitable confrontación entre los colonos y los apaches, entre las leyes de los hombres y las leyes del espíritu. Taza y Clara están destinados a encontrarse otra vez, pero el mundo que los rodea no permitirá esa unión sin consecuencias. El amor entre ellos será un acto de desafío, una rebelión contra los límites impuestos por el miedo y el prejuicio. La madrugada simboliza la transición entre la oscuridad y la luz, entre el mundo que Clara conocía y el nuevo mundo que está a punto de descubrir. El ataque apache es el vehículo del destino. En apariencia todo es violencia, fuego y miedo, pero narrativamente, el caos sirve como un velo que esconde una verdad más profunda. Lo que ocurre no es una venganza tribal, sino la manifestación de una profecía espiritual. El ruido de los cascos y el humo representan el derrumbe del orden que la protegía. En ese instante la seguridad de su vida civilizada desaparece. El destino actúa sin pedir permiso. El rapto simbólico, el alma arrebatada del cuerpo. Cuando Taza la toma en brazos y la lleva consigo, el gesto puede leerse de dos maneras, literal y espiritual. En lo literal es el rapto de una mujer, en lo simbólico es el rapto del alma. La Clara que conocía el mundo civilizado queda atrás. La que se despierta en la cueva es una mujer renacida. El movimiento del caballo, el viento del desierto, el sonido de los cascos, crean una sensación de trance. El lector percibe que no hay violencia entre ellos, sino una extraña calma. El destino ha decidido unirlos por fin, aunque bajo circunstancias peligrosas. La cueva. Útero de transformación. Despertar en la cueva tiene un poderoso simbolismo.
En la mitología de muchos pueblos nativos, la cueva representa el vientre de la tierra, el lugar donde las almas se purifican y renacen. Para Clara, este espacio es el punto medio entre el miedo y la revelación. Despierta atada, pero no en peligro. Frente a ella, el fuego ilumina el rostro de Taza, y en esa luz rojiza se mezclan la amenaza y la ternura. El fuego, elemento de destrucción y purificación, marca el inicio de su transformación interior. El miedo inicial de Clara se convierte poco a poco en curiosidad. La sensación de cautiverio comienza a confundirse con la de protección. El lenguaje de Taza, firmeza y serenidad. Taza no habla como un captor, sino como un maestro o un guía espiritual. Su frase, "Te traje donde la voz del desierto no puede ser silenciada por los hombres", tiene una belleza poética profunda. Está diciéndole que en su mundo, las leyes de los hombres, coloniales, militares, religiosas, no tienen poder. Allí solo gobierna la naturaleza y el espíritu. Su tono sereno refleja que no actúa por deseo ni impulso, sino por convicción. En la cultura apache ficticia que representa, los actos tienen un sentido sagrado. El contraste entre su calma y el pánico de Clara muestra la distancia entre sus mundos, pero también prepara el terreno para el puente que pronto se formará entre ambos. La negación de Clara y su despertar emocional. Clara reacciona con rabia, exige que la devuelva, que la libere, pero sus lágrimas no son solo de miedo, son de confusión. En el fondo, sabe que ese hombre no la quiere dañar. Esta contradicción es central en su arco emocional. Lo que siente desafía la razón, la moral y las enseñanzas de toda su vida. Taza responde con palabras que parecen místicas. No fuiste robada. Fuiste llamada. Es una declaración espiritual. El amor y el destino no son elegidos, son invocados. En su cultura, el alma reconoce lo que le pertenece antes de que la mente lo comprenda. La convivencia, el aprendizaje y el lenguaje. Durante los días que pasan juntos, Taza y Clara comienzan a comunicarse más allá de las palabras. Él le enseña nombres en su idioma. El sol es Ta, el río es To, la piedra es Tse. A través del lenguaje, ella empieza a ver la tierra como algo vivo, no como un territorio a poseer. Cada palabra apache que aprende es una puerta abierta hacia otra forma de ver el mundo. Por su parte, Taza observa la fragilidad y la valentía de Clara. Su admiración por ella crece no como deseo físico, sino como respeto espiritual. Ve en ella la pureza que su pueblo cree extinguida en los colonos. La transformación emocional, de miedo a empatía. Clara comienza a notar que la tribu no vive como los salvajes que describían los soldados. Los apaches cantan al amanecer, comparten la comida, honran a los muertos, agradecen a la tierra antes de tomar algo de ella. Empieza a comprender que su mundo, tan orgulloso de la civilización, destruye más de lo que construye. El proceso de aprendizaje se convierte en un proceso de humanización. Aprende a mirar al otro sin prejuicio. Su corazón, sin darse cuenta, comienza a inclinarse hacia Taza, no por la fuerza de la costumbre, sino por la verdad que él encarna. El fuego como símbolo de unión. Las noches en la cueva tienen un tono casi místico. A la luz del fuego, Taza le cuenta historias de su pueblo, de la mujer que soñó con el águila, del guerrero que amó a una estrella. En el reflejo del fuego, los rostros de ambos parecen fusionarse. Hay silencio, respeto y una tensión emocional intensa pero contenida. El fuego se convierte en el testigo de su unión espiritual. No hay contacto físico todavía, pero la conexión emocional y energética es profunda. El título de la historia vuelve a resonar aquí. Lo que comenzó como una ley ancestral empieza a transformarse en un vínculo real, sentido, vivido, 9. El simbolismo del secuestro del alma. El título de esta parte alude a la paradoja central. Clara fue secuestrada físicamente, pero en realidad, es su alma la que ha sido liberada de las cadenas invisibles del prejuicio. El cuerpo está lejos del rancho, pero el alma por fin se siente cerca de su verdad. En los mitos de redención romántica, este tipo de cautiverio es necesario para el renacimiento. Igual que Perséfone en el inframundo o Isolda en el barco de Tristán, Clara atraviesa una muerte simbólica de su antiguo yo,
para renacer como una nueva mujer. 10. El equilibrio entre amor y respeto. Taza nunca la toca sin permiso. Esto rompe con la imagen colonial del salvaje apasionado. Él respeta la sacralidad del vínculo. Su amor es paciente, no invasivo. Cada gesto suyo demuestra que la posesión de la que habló al principio no era carnal, sino espiritual. Esa revelación, más que cualquier palabra, cambia la manera en que Clara lo mira, ya no como un enemigo, sino como un hombre noble, nacido de una ley más antigua que la de los hombres. La semilla del amor verdadero. El amor aquí nace del entendimiento, no de la costumbre, ni del deseo, ni del poder. Clara empieza a amar lo que Taza representa: libertad, dignidad, equilibrio con la naturaleza. Y Taza empieza a amar en ella la valentía de quien busca comprender antes que juzgar. Su relación se convierte en un espejo de lo que ambos mundos podrían ser si existiera respeto mutuo. 12. La conclusión emocional de la parte 3. La Clara que Taza llevó del rancho ya no existe. En su lugar, nace una mujer que comienza a ver el mundo sin fronteras. La cueva, el fuego, el silencio y la piedra que aún guarda en su vestido son los símbolos de su renacimiento. Ella aún no lo sabe, pero ya no querrá regresar igual. Su corazón ha sido tocado por la verdad que Taza representa, y esa verdad será imposible de olvidar. La llegada de Clara a la vida tribal es el paso más difícil de su viaje. Hasta este momento solo había conocido el desierto a través de Taza. Ahora debe enfrentarse al juicio de toda una comunidad. Las miradas hostiles de las mujeres y los murmullos de los hombres representan la resistencia del mundo tradicional ante lo desconocido. Aún así, la aceptación de Naiche, la abuela sabia, abre la puerta al cambio. En las culturas indígenas, las ancianas son las guardianas de la verdad espiritual. Si una abuela la acoge, el resto de la tribu debe seguir su ejemplo. Naiche no ve en Clara a una enemiga, sino a un mensaje del destino. Reconoce en ella la pureza que el mundo de los blancos había perdido. Naiche, el puente entre lo humano y lo divino. La figura de Naiche cumple una función simbólica. Es la voz del espíritu ancestral que traduce el lenguaje del destino. Cuando explica a Clara la ley de los espíritus, le da un nuevo significado a lo ocurrido. Lo que empezó como una coincidencia o una maldición, se transforma en una elección divina. Sus palabras, no es esclavitud, es unión de caminos, redefinen el concepto de pertenencia. Taza no la posee, sino que ambos fueron elegidos para aprender el uno del otro. En este punto, la historia deja atrás el conflicto cultural y se eleva hacia el plano místico del amor como destino cósmico. El aprendizaje de Clara, humildad y conexión. El aprendizaje de Clara entre los apaches simboliza su purificación interior. Aprender a moler maíz, a tejer, a vivir en silencio, no son actos domésticos, son actos de comunión. Cada movimiento, cada palabra que aprende, la conecta con la tierra y con las personas. El silencio antes temido se convierte en su refugio. Comprende que en el silencio hay más sabiduría que en las largas conversaciones del rancho. Cuando enseña a los niños palabras en inglés, no lo hace desde la superioridad, sino desde el deseo de compartir. Así se convierte en un puente entre dos mundos. El respeto de Taza, amor contenido. Taza observa en silencio. No se acerca ni la presiona. Su respeto refuerza el tono romántico profundo de la historia. Un amor que nace de la admiración, no de la posesión. Para él, el amor no es conquista sino paciencia. Espera a que los espíritus indiquen el momento adecuado. En este detalle se percibe el crecimiento de ambos personajes. Ella aprende la humildad, él aprende la espera. El silencio entre los dos es más elocuente que cualquier diálogo. La ceremonia del fuego, símbolo del renacimiento. La noche de luna llena es el punto culminante del vínculo espiritual entre ellos. En la tradición apache ficticia, el fuego y la luna representan los dos principios del universo. El masculino, acción, energía, sol, y el femenino, intuición, luz, noche. Durante la ceremonia, ambos elementos se unen, y con ellos los destinos de Taza y Clara. El fuego ilumina su rostro, la luna lo acaricia, y la tribu canta al unísono.
Este entorno místico convierte la escena en una danza de almas, donde el amor deja de ser terrenal para convertirse en parte del orden natural. La danza como lenguaje del alma. El momento en que Clara se levanta y comienza a danzar es crucial. Ella no conoce las palabras del canto ni los pasos. Sin embargo, su cuerpo responde a una música que siente dentro. Esta danza no es aprendida. Es una manifestación del espíritu. Los apaches la observan sorprendidos y por primera vez no ven en ella una extranjera, sino una mujer que escucha al mismo gran espíritu que ellos veneran. Taza la sigue, y juntos representan la unión de dos mundos. La mujer blanca que encuentra su lugar en la tierra, y el guerrero que se abre al amor más allá de las fronteras. El poder de la mirada, el amor en su forma más pura. Cuando se miran en medio del fuego y la luna, el tiempo se suspende. No hay palabras, no hay espectadores, solo dos almas que se reconocen. Este instante es la consumación simbólica del amor. No hay contacto físico, pero sí una entrega completa. El fuego actúa como testigo, la luna como bendición. En esa mirada, ambos entienden que la ley del pueblo que los unía ya no es una imposición, sino una promesa voluntaria. Ot. Ahora los dioses lo han visto también. La frase que Taza pronuncia al final es el eco perfecto de la primera parte del relato. Al comienzo él dijo: «Me viste cabalgar desnudo, por la ley de mi pueblo me perteneces». Ahora dice: «Los dioses lo han visto también». Es decir, ya no eres mía porque me viste. Somos del uno del otro porque los dioses lo quisieron. Esta inversión transforma la historia de dominación en una historia de reciprocidad. Lo que empezó como mandato se convierte en unión sagrada. La comprensión de Clara, del miedo al amor. Cuando Clara cierra los ojos, siente una paz que nunca conoció en el rancho, ni en las paredes seguras de su vida anterior. Comprende que su amor por Taza no nace del peligro, sino de la verdad. Él no la arrancó de su mundo. La rescató de una prisión invisible hecha de normas y miedo. El amor para ella ya no es un contrato social ni una obligación moral, es una fuerza antigua, más fuerte que cualquier frontera o credo. 10. El simbolismo del fuego y la luna. El fuego representa la pasión, el renacimiento, la fuerza vital. La luna simboliza el alma, la feminidad, la sabiduría interior. Juntos forman el equilibrio perfecto, acción y contemplación, deseo y pureza, cuerpo y espíritu. La unión de ambos bajo esos símbolos muestra que su amor no es un pecado, sino una manifestación de equilibrio universal. Clear. La aceptación de la tribu. La danza y la mirada son presenciadas por la tribu entera. Nadie se atreve a interrumpir. Cuando Nietzsche sonríe, el lector entiende que el vínculo ha sido bendecido. La tribu ve en Clara un presagio de cambio, una promesa de paz entre mundos. Lo que al principio fue un escándalo, una extranjera entre ellos, se convierte en un signo sagrado. 12. El clímax emocional, el amor como destino y redención. La escena final de esta parte no es de pasión carnal, sino de comunión espiritual. Taza y Clara se pertenecen, no por mandato, sino porque ambos eligieron entregarse al destino con pureza. El fuego se apaga lentamente, y la luna sigue brillando sobre ellos, símbolo de que el amor puede iluminar incluso las noches más oscuras del alma. La función narrativa de esta parte. Esta es la cima emocional de la historia. Es el momento más puro y luminoso antes de la tormenta final. El lector siente que la historia ha alcanzado la armonía, pero también intuye que la paz no durará. En toda historia trágica o épica, la plenitud precede a la pérdida. Y aquí, el amor verdadero que nace bajo la luna se pondrá a prueba cuando el mundo exterior vuelva a irrumpir. Curse. Preparación para la última parte. La parte 4 cierra el arco de la transformación de Clara, de colona temerosa a mujer libre. Pero también prepara el terreno para el sacrificio. El amor entre ambos desafía la historia misma. Y el viejo oeste no perdona las uniones imposibles. La próxima parte será el enfrentamiento entre el amor y la guerra, entre la fe y la muerte, el precio del destino. El relato inicia con un amanecer que no anuncia esperanza, sino amenaza. El silencio, antes sagrado,
Ahora es presagio. Los signos de humo que Taza ve en las colinas son como serpientes negras que anuncian el caos. Este momento simboliza el regreso del mundo exterior, el mundo de la guerra, el odio, la frontera, al santuario del amor que habían construido. Es una escena que combina belleza y fatalidad, el desierto dorado, el sol naciente y la certeza de que el destino los alcanzó. La dualidad del deber y el amor Taza enfrenta un dilema trágico: proteger a su tribu o proteger su amor. Ambas responsabilidades se excluyen entre sí. Si defiende a su gente, arriesga perder a Clara. Si huye con ella, traiciona a los suyos. Este conflicto interior refleja el verdadero peso del liderazgo y del amor en tiempos de guerra. Toda elección justa implica una pérdida. Taza encarna el arquetipo del héroe que ama, pero que no puede poseer lo que ama sin pagar un precio. La decisión de Clara, el coraje de la entrega. Clara demuestra su evolución completa. Al principio de la historia era una joven asustada. Ahora, es una mujer valiente que quiere mediar entre dos mundos. Cuando dice que desea hablar con los soldados, no lo hace por ingenuidad, sino por compasión. Quiere evitar más sangre. Quiere demostrar que el amor puede vencer el odio. Su determinación revela la transformación espiritual lograda junto a Taza y Naiche. Ahora comprende el valor de la vida y la fuerza de la paz. La desconfianza de Taza, el peso de la historia. Sin embargo, Taza no comparte la fe de Clara. Él ha visto cómo los soldados destruyen aldeas, queman chozas y matan sin razón. Para él, la promesa de paz de los blancos es solo una máscara. Su desconfianza no es rencor, es experiencia. Es el resultado de siglos de traición. Y aquí el autor muestra el choque irreconciliable entre dos mundos: la esperanza idealista del amor y la dureza de la historia real. La preparación de la tribu. El presagio de la muerte. La descripción de la tribu que se prepara para la batalla refuerza la atmósfera trágica, el sonido de los tambores, los guerreros pintando sus rostros, las mujeres recogiendo a los niños. Todo indica que la paz está perdida. El espectador, o el lector, siente que algo sagrado está a punto de romperse. Es el último respiro antes de la tormenta. El regalo de Naiche, el símbolo de la eternidad. Cuando Naiche entrega a Clara el colgante de piedra verde, lo hace como sacerdotisa, no como abuela. El objeto simboliza la unión espiritual que trasciende la muerte. La frase que pronuncia, "Si tu alma se separa de la suya, el viento la llevará de regreso", resume toda la filosofía de la historia. El amor no pertenece al cuerpo, sino al espíritu. Ese colgante será la huella visible del vínculo invisible. El estallido del conflicto, fuego y acero en el valle. La batalla llega con brutalidad. Los disparos rompen el silencio del desierto. Los caballos galopan entre el polvo. Los gritos mezclan lenguas enemigas. Taza, guerrero y amante, se lanza al combate con la furia de quien ya no teme morir. Cada flecha que lanza, cada golpe que recibe es una oración de resistencia. El desierto se convierte en un altar donde el amor y la muerte se encuentran. El sacrificio de Clara, amor más fuerte que la guerra. En medio del caos, Clara corre hacia él. No obedece a la razón, sino al instinto más puro del corazón. Su movimiento hacia la línea de fuego simboliza la unión definitiva. No puede vivir mientras él luche solo. El disparo que la alcanza no es una muerte inútil. Es el cumplimiento del destino. Ella muere como vivió los últimos días, uniendo dos mundos con su entrega. Su caída no es derrota, es redención. El dolor de Taza, la pérdida sagrada. Cuando Taza la toma entre sus brazos, el tiempo se detiene. La batalla continúa a su alrededor, pero él solo escucha su respiración entrecortada. Sus lágrimas se mezclan con la arena y la sangre, y en ese instante comprende la verdadera ley de su pueblo, la del corazón. Ya no importa la ley antigua, ni el rito, ni el orgullo de los guerreros. Lo único real es ella. Su amor lo ha hecho más humano, más sabio y más libre, aunque esa libertad llegue con el precio del dolor. 10. Ya no te pertenezco por ley, sino por amor. Las últimas palabras de Clara son el cierre perfecto del ciclo narrativo.
Al principio la pertenencia era una imposición, ahora es una elección. Esa frase sintetiza el mensaje central del relato. El amor verdadero no obedece leyes humanas, ni tribales, ni religiosas. Se rige por su propia verdad interior. Al decirlo, Clara libera a Taza del peso de la culpa y lo deja con la bendición de la eternidad. C. La reacción de la naturaleza. El viento como mensajero. Cuando el viento se levanta y cubre el valle de arena, no es un fenómeno natural. Es la respuesta del mundo espiritual. El viento, símbolo del alma en las culturas nativas, se lleva el último aliento de Clara, cumpliendo la promesa de Naiche. En el aullido del aire, Taza siente que ella sigue allí, invisible pero viva. El viento se convierte en su nueva voz, acompañándolo en cada amanecer. 12. Naiche, la testigo del destino. La anciana observa la escena desde la colina. Cuando murmura, los dioses la llamaron pero su alma no se fue. Actúa como narradora final y guardiana de la verdad. Ella reconoce que el amor de ambos trascendió las leyes humanas, convirtiéndose en ley divina. Su frase cierra el círculo espiritual del relato. Los caminos de los espíritus se unieron para siempre. 13. El cierre simbólico. Amor más allá de la muerte. El final no muestra el cuerpo de Taza cayendo ni su rendición. Se queda de pie con Clara en brazos mirando al horizonte. Este gesto final es símbolo de resistencia espiritual. Aunque la guerra destruya cuerpos, el amor permanece como fuerza eterna. En la tradición oral que la historia recrea, se dice que al amanecer siguiente, los guerreros vieron un caballo blanco cabalgando sin jinete entre las dunas, y junto a él, una sombra femenina de luz. El mito nace, los dos cabalgan juntos para siempre, invisibles pero presentes en cada viento del desierto. 4. El mensaje temático final. La historia entera puede resumirse en una evolución: ley del pueblo, ley del destino, ley del corazón. Lo que comenzó como un mandato tribal, termina como una revelación espiritual. El amor es más grande que las costumbres, más fuerte que la guerra, y más duradero que la muerte. Clara y Taza simbolizan la unión de mundos opuestos, la reconciliación entre civilización y naturaleza, entre el miedo y la fe. 15. El tono final, melancolía y esperanza. Aunque el final sea trágico, no deja tristeza pura. Hay una sensación de eternidad, de paz. El lector entiende que aunque los cuerpos desaparezcan, el amor verdadero no se destruye. Se transforma en viento, en fuego, en recuerdo. Por eso cada amanecer sobre el desierto, cuando el sol toca la arena, el alma de Clara sonríe junto a Taza, recordando las palabras que sellaron su destino. Me viste cabalgar desnudo. Ahora, por la ley de mi pueblo, me perteneces. Pero él, mirando al cielo, responde al viento, ya no por ley, sino por amor.